Se requiere discreción. Durante el régimen nazi, la humanidad presenció algunas de las atrocidades más perturbadoras de la historia. En nombre de la ciencia, miles de personas fueron sometidas a experimentos crueles e inhumanos que desafiaron todos los límites de la ética. Estos actos, realizados en campos de concentración, no solo buscaban avances médicos, sino que también reflejaron la obsesión de un régimen por el control absoluto. En este video, exploraremos los 10 experimentos humanos más horribles de los nazis. Si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido. Comencemos. Pruebas de envenenamiento. Entre 1942 y 1944, en varios campos de concentración como Sachsenhausen y Buchenwald, los nazis obligaron a prisioneros a ingerir alimentos y bebidas mezclados con sustancias tóxicas, como cianuro, estricnina y fósforo, para estudiar los efectos de diferentes venenos y probar antídotos. La mayoría de las víctimas murieron en cuestión de minutos con espasmos y espuma saliendo de sus bocas, pero otras experimentaron un sufrimiento más prolongado con fallos orgánicos y convulsiones. A veces, las víctimas sobrevivían a la dosis inicial y sufrían parálisis o daños cerebrales permanentes. Los nazis las asesinaban después para autopsiarlas. Algunos de los venenos probados durante estos experimentos inspiraron sustancias químicas utilizadas posteriormente en conflictos bélicos. El Dr. Kurt Blome, una figura clave, intentó justificar estas prácticas alegando que era para proteger a soldados alemanes de envenenamientos enemigos. Experimentos con agua de mar. Para resolver problemas de abastecimiento en el ejército para los submarinos alemanes y para buscar métodos para convertir agua salada en potable, los nazis en 1944 obligaron a prisioneros de Dachau a consumir exclusivamente agua de mar durante días. Esto provocaba una deshidratación extrema que los hacía enloquecer. Testigos mencionaron que algunos prisioneros desesperados comenzaron a comer su propia carne en un estado de delirio, lo que mostraba hasta dónde podía llevar la privación extrema. Las víctimas sufrían alucinaciones intensas, y en sus últimos momentos, gritaban de dolor mientras su piel se agrietaba y sus órganos colapsaban. Algunos prisioneros intentaban sobrevivir mezclando su saliva con el agua salada, creyendo que diluiría los efectos. Estos experimentos aceleraron la muerte de más de 90 personas en un lapso de semanas. Los resultados nunca fueron útiles. Pruebas de esterilización masiva. En Auschwitz, los nazis buscaban formas rápidas y económicas de esterilizar a miles de personas. Utilizaron radiación directa en los genitales, inyecciones de químicos como ácido cáustico y cirugías brutales sin anestesia. Las víctimas sufrían infecciones severas, fiebres extremas y muertes dolorosas debido a las complicaciones. En algunos casos, las mujeres eran obligadas a trabajar inmediatamente después de los procedimientos, causando desgarros internos y hemorragias masivas. Las mujeres eran sometidas a inyecciones químicas que destruían sus ovarios, mientras que los hombres eran expuestos a radiación que causaba quemaduras severas en sus genitales. En algunas ocasiones, los prisioneros eran engañados y llevados a estos experimentos bajo la promesa de recibir tratamiento médico o una oportunidad de liberación. Himmler ordenó estas pruebas en 1943 como parte del programa para eliminar razas inferiores. Se documentaron más de 400 víctimas solo en Auschwitz. Experimentos de malaria. En Dachau, más de 1000 prisioneros fueron infectados deliberadamente con malaria al ser picados por mosquitos portadores del virus o inyectados con suero contaminado. Los nazis probaban diferentes combinaciones de medicamentos, muchos de los cuales agravaban la enfermedad. Suscríbete a las historias prohibidas. Las víctimas sufrían fiebres de más de 40 grados centígrados, delirios y daños cerebrales irreparables antes de morir. Los médicos deliberadamente prolongaban el sufrimiento de los prisioneros para observar las fases finales de la enfermedad. Algunas víctimas fueron infectadas repetidamente para analizar cómo se debilitaba su sistema inmunológico con cada episodio. El Dr. Klaus Schilling, uno de los principales responsables, había realizado investigaciones legítimas antes de unirse al régimen nazi. Tras la guerra, Schilling fue condenado y ejecutado por crímenes de guerra. Pruebas de hipotermia y congelación. En Dachau, los nazis buscaban soluciones para los soldados que enfrentaban temperaturas extremas en el frente oriental. Prisioneros eran sumergidos en agua helada o dejados en el exterior durante horas. Al alcanzar un estado cercano a la muerte, los médicos intentaban reanimarlos mediante métodos brutales, como obligarlos a tener relaciones sexuales con mujeres prisioneras para elevar la temperatura corporal. Uno de los métodos más crueles fue envolver a las víctimas congeladas en pieles de animales calientes, lo que generaba un dolor insoportable debido a la rápida descongelación. En un intento de reanimar a una víctima, se usaron métodos extremos como arrojarla a un baño hirviendo, lo que solo aumentó su agonía antes de morir.
Los experimentos comenzaron en 1942, liderados por Sigmund Rascher, un médico de la Luftwaffe. Rascher fue arrestado y ejecutado en 1945 por órdenes de Himmler, irónicamente acusado de corrupción y fraude. Experimentos con heridas abiertas. Los nazis buscaban replicar las infecciones que sufrían los soldados en combate. Para ello, hacían incisiones profundas en los prisioneros, introducían objetos como clavos oxidados o vidrio y luego observaban cómo evolucionaban las infecciones. A menudo, amputaban extremidades infectadas para estudiar el tejido. Los prisioneros que sobrevivían a los procedimientos eran utilizados repetidamente, dejando sus cuerpos llenos de cicatrices y mutilaciones, mientras eran obligados a observar cómo sus extremidades se pudrían lentamente, mientras los médicos nazis registraban fríamente cada etapa del proceso. Estos experimentos fueron realizados en Ravensbrück entre 1942 y 1943. Los nazis pretendían entender las infecciones en heridas de combate y probar antibióticos experimentales. Algunas víctimas fueron mujeres polacas conocidas como los conejillos de indias de Ravensbrück. Trasplantes experimentales. En el campo de concentración de Ravensbrück, las SS realizaron trasplantes de huesos y músculos en mujeres, muchas veces sin anestesia. Intentaban reemplazar tejidos dañados o probar técnicas para soldados heridos. Las víctimas sufrían dolor insoportable, deformidades y muertes debido a infecciones y fallos orgánicos. Algunas víctimas eran obligadas a pararse y caminar inmediatamente después de los trasplantes, lo que desgarraba sus tejidos internos y causaba desmayos por el dolor. Muchas veces, extraían tejidos de un prisionero para trasplantarlos a otro, lo que significaba una doble tortura. La falta de anestesia era deliberada, ya que los médicos querían estudiar la resistencia al dolor. En un caso documentado, una mujer prisionera fue obligada a caminar tras un trasplante de fémur, lo que provocó que el hueso trasplantado se rompiera y perforara su piel. Muchos médicos involucrados argumentaron tras la guerra que los experimentos eran necesarios para el progreso médico, una defensa que fue rechazada en los juicios de Nuremberg. Experimentos con gas mostaza. Los prisioneros eran encerrados en cámaras selladas y expuestos al gas mostaza para observar los efectos en la piel y el sistema respiratorio. Las víctimas desarrollaban llagas abiertas, dificultades respiratorias extremas y hemorragias internas antes de morir. Los prisioneros que sobrevivían a los experimentos iniciales eran utilizados nuevamente hasta que finalmente morían por complicaciones. Los nazis a menudo reutilizaban las cámaras donde otras víctimas ya habían muerto, dejando que los gases residuales intensificaran el sufrimiento de los nuevos prisioneros. Las pruebas comenzaron en 1941 como parte de un esfuerzo por desarrollar armas químicas más letales y estudiar tratamientos para soldados expuestos. Alemania finalmente evitó usar armas químicas a gran escala, en parte por temor a represalias similares de los aliados. Experimentos con gemelos. Josef Mengele se trasladó a Auschwitz en 1943, donde seleccionó aproximadamente 3.000 gemelos para sus experimentos. Josef sometió a los gemelos a experimentos macabros, como la inyección de tintes químicos en los ojos para cambiar su color, amputaciones y transfusiones entre hermanos. A menudo, si uno de los gemelos moría durante el experimento, el otro era asesinado para comparar sus órganos en una autopsia simultánea. Mengele realizó experimentos para intentar fusionar gemelos, cosiéndolos entre sí. Las víctimas murieron días después en medio de un sufrimiento extremo. Muchos gemelos hablaron después de la guerra, incluyendo Eva Moses Kor, quien dedicó su vida a educar sobre el Holocausto y abogar por el perdón. Las cámaras de presión atmosférica. Liderados por el Dr. Sigmund Rascher, estos experimentos buscaban preparar a pilotos de la Luftwaffe para vuelos a gran altitud. Prisioneros eran colocados en cámaras herméticas que simulaban altitudes extremas. A medida que la presión bajaba, los órganos internos de las víctimas explotaban. En algunos casos, los ojos salían de sus órbitas y los cuerpos sufrían hemorragias masivas antes de morir. Los prisioneros gritaban y golpeaban desesperadamente las paredes de la cámara mientras sus cuerpos cedían a la presión. Este fue considerado uno de los experimentos más inhumanos del régimen. Los nazis grababan en tiempo real las reacciones de las víctimas en estas cámaras, utilizando cámaras fotográficas y de video para documentar cada detalle de su sufrimiento. Algunas cámaras utilizadas en Dachau se encontraron intactas al final de la guerra, siendo pruebas clave durante los juicios de Nuremberg. Los experimentos humanos realizados por los nazis representan uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Cada uno de estos actos fue un recordatorio del horror que puede surgir cuando la ciencia se despoja de ética y la humanidad es reducida a cifras o material de estudio. Las víctimas, muchas de las cuales nunca fueron identificadas, dejaron tras de sí un legado de sufrimiento que debe servir como advertencia para las generaciones futuras.
Estos crímenes no solo destruyeron vidas, sino que también marcaron a quienes sobrevivieron con cicatrices físicas y emocionales imposibles de borrar. Sin embargo, también dejaron lecciones importantes: la necesidad de mantener principios éticos en la investigación científica y de defender siempre la dignidad humana, incluso en los momentos más oscuros. El recordar estos eventos no es para glorificar el sufrimiento, sino para asegurarnos de que jamás vuelvan a ocurrir. Por cada víctima que fue silenciada, nosotros somos ahora la voz que se niega a olvidar. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes y oscuras que la historia ha intentado ocultar, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.